Ok. Bueno, muy buenos días para todos. El título de nuestra investigación es Transformaciones en el manejo del estrés por medio de la propuesta didáctica Forgil en los estudiantes y deportistas de 7 a 10 años del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera y el Club Evolution Gymnastic. Los integrantes somos el profesor Víctor Murillo y Soraya Rivera, y nuestro director es el magíster Pedro Nel González Robacho. Bueno, les comento un poquito de mí. Soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre de Colombia. Soy terapeuta respiratoria, maestrante actualmente en Educación Física de la Universidad Libre. Llevo una trayectoria como deportista de alto rendimiento de la Liga de Gimnasia de Bogotá durante 11 años y 17 años de experiencia como docente y entrenadora de escuelas de formación, clubes y colegios. Bien, me presento, mi nombre es Víctor Hugo Murillo Vera, soy licenciado en Educación Física y Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia, actualmente maestrante en Educación Física de la Universidad Libre. Tengo una trayectoria como deportista de alto rendimiento en la gimnasia con rueda alemana de aproximadamente 10 años y tengo 5 años de experiencia como docente y entrenador de escuelas de formación, clubes y colegios. Bien, como parte inicial de nuestra investigación se hizo una caracterización de la gimnasia en Bogotá para ver el panorama actual del deporte y cómo se están desarrollando los procesos formativos y competitivos de nuestro deporte en la ciudad de Bogotá. Para ello se destacaron dos ámbitos, el público y el privado, donde se están desarrollando estos procesos. Si vemos las figuras de abajo, que son las figuras de color verde, amarillo y azul, las figuras verdes nos indican los ámbitos, ámbitos deportivos formativos, las figuras amarillas son los ámbitos competitivos y los ámbitos azules, que son los colegios, tienden a tener los dos enfoques, tanto competitivo como formativo. En cuanto a esta caracterización de la gimnasia, pues cabe resaltar que en Bogotá estamos distribuidos en 6 estratos socioeconómicos, del estrato 1 al 6, donde el estrato 1 es el estrato socioeconómico más bajo y el estrato 6 el estrato socioeconómico más alto. Dividimos la ciudad de norte a sur, el norte está al lado izquierdo y el sur al lado derecho, en donde, como lo notamos en el mapa, la mayoría de puntos está ubicado geográficamente en el norte de la ciudad, que corresponde a los estratos socioeconómicos 5 y 6. Esto queriendo decir que la mayoría de la gimnasia en Bogotá está centralizada y localizada en el norte de la ciudad, en los estratos socioeconómicos más altos. Hacia el sur de la ciudad podemos ver solo un punto morado, que es el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, que son puntos distritales de entrenamiento. Solo tenemos tres puntos, que es el Parque Metropolitano, el Centro de Alto Rendimiento y la Liga de Gimnasia de Bogotá. De resto, se divide en sectores privados, entre colegios privados y gimnasios privados de gimnasia artística. Para la investigación se realizaron dos fases. Dentro de la primera fase, como ya el profesor Víctor lo mencionó, está la caracterización de la gimnasia artística en Bogotá, en donde se basó también en un instrumento que es una encuesta que se realizó. Esta encuesta tuvo la participación de 28 instituciones con diferente razón social y que nos arrojó esta encuesta. El total de deportistas en general y entrenadores, actualmente hay 1.693 deportistas, entrenadores 79, su nivel de estudios y la experiencia deportiva y una serie de problemáticas que se plantearon a partir de un árbol de problemas, producto de las visitas a instituciones, rastreos virtuales y pues basados también en la encuesta, en donde se evidencia por deducción que para el ámbito de la gimnasia el desarrollo socioemocional es poco perceptible, considerando como una de las causas posibles la deserción de los procesos formativos, como lo vemos en pantalla. Las demás son las problemáticas actuales que se manejan en gimnasia: falta de intervención del Estado, patrocinios deportivos, espacios de formación, pocos espacios de formación, falta de formación de cualificación de los entrenadores, etcétera. Y la segunda fase se desarrolló a través de un rastreo bibliográfico exhaustivo, incluyendo un total de 60 tesis, artículos y revistas.
En estas tesis, artículos y revistas se demostraron varias intervenciones en las prácticas deportivas. Estas prácticas deportivas, tanto en la escuela como en las instituciones extraescolares, generan resultados en la mejora de la inteligencia emocional. Sin embargo, es posible resaltar que son escasas las propuestas que se dan desde la gimnasia artística relacionadas con la inteligencia emocional. El contexto, trabajamos en dos lugares que son un contexto público y un contexto privado, el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, que es el contexto público, y el Club Evolution Gymnastics, que son, y sus relaciones, que las deportistas que se seleccionaron son de 7 a 10 años. Bien, la justificación en cuanto a por qué desarrollamos nuestro proyecto investigativo es porque queremos dar primero a conocer un panorama actual de la gimnasia en Bogotá. Queremos identificar esas problemáticas que se están dando en nuestro deporte actualmente. Queremos cambiar esa mirada de la gimnasia artística solo competitiva y darle una mirada más formativa. Y queremos generar nuevas comprensiones de la gimnasia artística desde la inteligencia emocional. Bueno, entonces, teniendo claridad acerca de los antecedentes en cuanto a que hay una cultura muy competitiva, es importante tener en cuenta que el niño se somete a estas diferentes presiones, como son la cultura, las competiciones, el colegio, el deporte, la escuela, la familia, y todo este tipo de presiones que se generan estrés en sus actuaciones deportivas. Por lo cual pues vemos la necesidad de realizar una propuesta diferente que tenga un enfoque formativo por medio de la gimnasia. ¿Cómo se van a realizar? Pues mirando cuál es esa relación entre los sujetos y mediante una metodología donde las características de la gimnasia dialoguen con esa inteligencia emocional a través de las actividades para mejorar el estrés, evaluando la relación que tienen los sujetos para crear seres plenos y seguros. Bien, como parte inicial también de esta investigación se realizó un pretest de inteligencia socioemocional de Rubén Barón, el cual nos destaca 4 importantes escalas de la inteligencia socioemocional, en las que encontramos la escala intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad, en donde podemos notar que hay mayor oportunidad de mejoramiento en la escala de manejo del estrés. Las demás escalas están dentro de un puntaje promedio, pero se pueden mejorar mediante el desarrollo de actividades enfocadas a ello. Es por ello que nos planteamos el problema de investigación en qué transformaciones se pueden obtener en el manejo del estrés por medio de la propuesta didáctica For Gym en los estudiantes y deportistas de 7 a 10 años del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera y del Club Evolution Gymnastics. Los objetivos, pues inicialmente, pues determinar esas transformaciones en el manejo del estrés por medio de la propuesta. Los específicos, hacer el diagnóstico que, como ya les mencionó mi compañero, se realizó, diseñar la propuesta y evaluar ese tipo de transformaciones. En la parte de la fundamentación teórica se comenzó haciendo un rastreo histórico de la inteligencia emocional y social. Comenzamos con Thorndike en 1920 con su definición de inteligencia social, Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples y Goleman en 1995 con la inteligencia emocional. Seguimos con inteligencia socioemocional desde Barón, desde Mayer y Salovey. La inteligencia emocional la definimos como la habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada, y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o de los demás. En cuanto a la inteligencia socioemocional, ya vamos a profundizar más adelante. Y continuamos con un gran referente en nuestra propuesta, que es la propuesta Crecer del profesor Galvis y Ospina de la Universidad Libre de Colombia, los cuales trabajan Crecer, el cual es una propuesta pedagógica, la cual consiste en una serie organizada de competencias y desempeños por ciclos educativos para el desarrollo de la inteligencia socioemocional. Para ello nos enfocamos para el desarrollo de nuestros objetivos generales y específicos de la propuesta didáctica como tal. En cuanto a la inteligencia socioemocional, de Barón, hay 4 grandes aspectos a tener en cuenta, que es la inteligencia intrapersonal, interpersonal, adaptación y manejo del estrés. En ello nos basamos para realizar nuestra propuesta didáctica y son nuestras 4 grandes unidades. Cada una tiene sus subtemáticas, como lo vemos ahí, color por color, que corresponden a cada uno de esos factores que define Barón.
La metodología que utilizamos para la investigación es un enfoque mixto. Primeramente, pues se recolectó información a través del test de Barón, lo que nos permite pues tener la parte cuantitativa y una parte cualitativa, que es el análisis de toda esta parte. El alcance es explicativo, la población ya la conocemos, los instrumentos, se realizó el test de inteligencia, las encuestas, entrevistas estructuradas a expertos y una rúbrica de evaluación. Bien, Formation Gymnastics es el nombre de nuestra propuesta de intervención, que abreviada es ForGym. Les mostramos acá el logo de nuestra propuesta, la cual es de elaboración propia. Los objetivos de nuestra propuesta de intervención, el objetivo general es reconocer desde la inteligencia socioemocional una posibilidad de crecimiento personal para percibir, expresar y gestionar emociones propias y de los demás desde la gimnasia artística en las deportistas de 7 y 10 años del Club Evolution Gymnastics. Como se les mencionó, esto está basado desde la propuesta Crecer, nos enfocamos para desarrollar esto. Los objetivos específicos, cada uno de ellos está enfocado en una escala de inteligencia socioemocional. El primero corresponde a la inteligencia intrapersonal, segundo inteligencia interpersonal, el tercero a la adaptación y el cuarto al manejo del estrés. ¿Por qué es innovadora nuestra propuesta? Porque engloba 3 factores que son los factores motrices, psicológicos y social. No solamente los motrices, como pues realmente nos dicen a los entrenadores, ¿no? En donde intervienen diferentes factores, como son la motivación, la inteligencia emocional y el manejo adecuado del estrés. Se tuvo en cuenta para la motivación cada uno de los tipos de motivación que existen, de la inteligencia emocional, los 2 modelos que se manejan, que son el modelo Crecer, como ya les había hablado mi compañero, y el de Barón, y desde la parte de manejo adecuado del estrés, porque se desarrolla, cuáles son esas características que se tienen en el periodo precompetitivo, poscompetitivo y en el periodo de cada uno de los deportistas. Desde la parte psicológica, el entrenador hace un papel importante a través de la motivación y, como les habíamos comentado también, la familia, los padres, la cultura, que son importantes tenerlos en cuenta. Esto, el entrenador es quien fomenta los procesos pedagógicos. Entonces, ¿qué hicimos? Es realizar una didáctica a través del deporte formativo implementando esta metodología. Y desde la parte motriz se manejan se manejan las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades físicas básicas, el control corporal y la conciencia corporal con cada uno de sus elementos, como lo ven en pantalla, la espacialidad, el ajuste corporal, etc. Bien, en cuanto a los contenidos y temáticas, como les había mencionado, tenemos 4 grandes contenidos enfocados en las escalas de inteligencia socioemocional de Barón. Tomamos con ellos cada una de las unidades, las cuales les dimos el nombre. La primera es el carrusel de las emociones, que corresponde a las relaciones intrapersonales. La segunda, soy un teléfono roto, que corresponde a lo interpersonal. La tercera, soy un ganador en todo lugar, que corresponde a la adaptación. El cuarto, pienso antes de actuar, que corresponde al manejo del estrés. Cada una de ellas tiene unas preguntas generadoras que nos permite desarrollar las clases que vamos a enfocar según un subtema emocional, como lo vemos ahí. La inteligencia socioemocional pues se trabaja de manera interrelacionada, no se puede trabajar solo una cosa al tiempo, entonces, pero nos vamos a enfocar en cada una de las sesiones en una parte específica de la inteligencia socioemocional. La estrategia metodológica la vamos a tomar desde la propuesta pedagógica Crecer, en cuanto tienen su estrategia metodológica que se llama Target, que corresponde a las siglas que vemos ahí. La primera es tareas, que corresponde a una serie de tareas variadas, diversas. En cuanto a la autoridad, corresponde a que el deportista esté activo, que sea propositivo, delegar la autoridad a los estudiantes, hacer grupos y que haya un capitán entre ellos. El reconocimiento es cambiar ese reconocimiento que nosotros damos a los estudiantes, valorar la actividad, dar una mirada diferente al reconocimiento. No es simplemente reconocer al estudiante que hace un doble mortal adelante súper perfecto, sino mirar cada pequeño avance de los estudiantes y cómo reconocemos ello en ellos. En grupo, hacer esos grupos heterogéneos, siempre buscar formar diferentes grupos y que no se hagan los mismos con los mismos. En la evaluación, evaluar otras cosas, mirar
cómo podemos evaluar otros aspectos de lo que se está desarrollando. Y en el tiempo es mirar cómo hacemos la organización de actividades según el clima motivacional. Si vemos que una actividad está sirviendo mucho en el desarrollo de los estudiantes, poder extender un poco más esto y pues acortar las otras actividades para no matar la clase. Este es un ejemplo de una sesión de clase en donde en cada una se tuvo en cuenta un objetivo en cada parte de la clase. Inicialmente se basó en la pregunta generadora, en donde se hizo un test de cascada de metas. Este test se realiza con las deportistas o los estudiantes, generando una meta y logrando ese autoconocimiento que tienen ellos que tener acerca de sus metas. En cada una de las siguientes partes se realiza una serie de actividades en donde es importante, como lo mencionaba mi compañero, la comunicación, realizar unas socializaciones y relacionar las actividades con toda la parte de inteligencia emocional, generando momentos en los que también se desarrollan actividades que tengan estrés. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollar este tipo de inteligencia emocional y así tener un mejoramiento. Los recursos, las instalaciones deportivas, los soportes audiovisuales, el material deportivo y el material de registro. Estos son los referentes bibliográficos de nuestra propuesta de investigación. Para mayor información, pues se pueden contactar con nosotros, la profesora Soraya Isabel Rivera y el profesor Víctor Hugo Murillo Vera. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Habrá preguntas al final. Haremos un turno de preguntas y después de acuerdo. Siguiente presentación, aptitud funcional en futbolistas adolescentes en Maldonado. Matías Bartolossi. Matías. Matías. No está Matías. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Dejamos a Matías para después, que veo que está ahí. Pues Juan y Darío, si les parece. Estoy. Bueno. Matías, si quieres comenzar. Buenos días para todos y para todas. Disculpen la demora. Estaba tratando de conectar el audio. Buscando el... Voy a compartir pantalla, ¿ok? Bueno, buenos días. Paso a presentarme. Mi nombre es Matías Bartolossi. Soy licenciado en Educación Física. Actualmente dicto cátedras en el Centro Universitario Regional del Este, ¿verdad? Que pertenece también a la UDELAR. Dicto clases en la Asociación Cristiana de Jóvenes y soy maestrando también de un curso de una maestría de alto rendimiento en deportes colectivos de la misma institución. Esta presente investigación se instala justamente en el marco de esta propuesta de posgrados y tiene como nombre Aptitud Funcional en Deportistas Adolescentes. Mi tutor es el doctor Carlos Magallanes, también docente de grado 5 de la Universidad de la República. Bien, básicamente el resumen de la presente investigación es evaluar justamente la aptitud funcional de los deportistas adolescentes del departamento de Maldonado a través de una batería de evaluación llamada FMS, que es Functional Movement Screen, ¿verdad? Supongo que en algún caso lo deben haber escuchado, y que básicamente consiste en una batería de ejercicios para definir problemas de estabilidad y de movilidad, así como poder proveer una guía de transición para aumentar los niveles de rendimiento en nuestros jugadores de fútbol. ¿Ok? Les voy a poner un pequeño videito para hacer un poco más gráfico el ejemplo. Si no se escucha el audio, de todas maneras no importa, lo importante es que puedan observar la imagen. Este es un partido entre Boca y Vélez del año 2008, si no me equivoco.
donde Martín Palermo hace un gol de chilena, ¿verdad? Un golazo increíble, un goleador excepcional, un depredador del área. Y en realidad la mayoría de nosotros podríamos estar mirando este partido y apreciar de que es una gran ejecución técnica, una gran ejecución específica de ese deporte, en este caso del fútbol. Pero vamos a ver el siguiente video. Hay varios goles de este jugador. El siguiente video es una jugada aislada también, es en el año 2010, donde este jugador se rompe el ligamento colateral interno y el ligamento cruzado anterior. Y en ese salto intenta continuar jugando ese partido. Vamos a avanzar un poquito para que puedan verlo en cámara lenta. No es muy buena la definición, ¿verdad? Ahí salta, apoya pierna derecha, valgo, cae en valgo, colapsa y rompe. Si nosotros vemos la pirueta de la chilena anterior, podríamos llegar a pensar de que este jugador en ese salto no debería de lesionarse, ¿verdad? Y bueno, es ahí el problema de esta investigación. ¿Ok? Ahora la voy a tratar de explicar. Por lo general nosotros como profesores de educación física o entrenadores, nos abocamos la mayoría de las veces a mirar las ejecuciones técnicas de nuestros jugadores, de nuestros atletas, pero sobre todo la eficacia y la eficiencia de los mismos. Muchas veces no nos centramos en mirar el movimiento que subyace a todo movimiento específico, movimiento fundamental, movimiento básico, a eso me refiero. Y por lo tanto, la percepción general es que cuando entrenamos, la mayoría de las veces, si entrenamos sistemática y de manera automática, nos vamos a mover mejor, ¿verdad? Y muchas veces la práctica intensiva y repetitiva aumenta los niveles de disfunción en nuestros movimientos. Por lo tanto, la mayoría de las veces debería ser necesario evaluar movimientos funcionales. Ya tenemos varios protocolos para poder evaluar la fuerza, tenemos protocolos para poder evaluar la condición física de nuestros atletas, podemos evaluar cuál ha sido las posibilidades de mejorar los niveles o las capacidades de esfuerzo de nuestros atletas, pero por lo general no evaluamos los movimientos fundamentales de nuestros jugadores. Y eso sería muy importante, definir estos desbalances o desajustes imperceptibles a la vista podría ayudarnos a prevenir lesiones de nuestros jugadores, corregir errores posturales y también aumentar los niveles de rendimiento a través de un programa individualizado de entrenamiento de nuestros jugadores, ¿verdad? Entonces ahí surge el problema de investigación, saber en nuestros atletas adolescentes, ¿verdad? Cuál es el nivel de aptitud funcional, ¿verdad? Las hipótesis que se desprenden de ello es que el nivel de aptitud funcional de los patrones de movimiento de estos adolescentes está por apenas por encima de los índices de valor aceptable, es decir, muy pocos son los valores que superan los niveles mínimos. La medición llevada adelante confirma que los jugadores, en la medida que avanzan en su carrera deportiva, se evidencian mayores niveles de disfunción. Entonces lo que solemos pensar de decir, bueno, van a entrenar, van a tener un programa de entrenamiento sistemático, suponemos que van a mejorar en esta situación, en este fenómeno de los patrones de movimientos funcionales, y por lo general no es así. También lo que intenta hacer el FMS es poder definir estas disfunciones a través de que se observan asimetrías o desbalances entre los dos hemisferios. Uno de los grandes ejemplos que se dan es que la mayoría de las veces, al alimentar un patrón desde un hemisferio tanto derecho como izquierdo, si una persona es de su hemisferio predilecto derecho, supondríamos de que su brazo o su pierna hábil tendría mayor masa muscular, mayor fuerza, mayor movilidad,
y a través de esta investigación pudimos comprobar de que no están así. Bien, el objetivo general es evaluar la aptitud funcional en los adolescentes, y los objetivos específicos es valorar individualmente las 7 tareas del FMS, además de evaluar algunas mediciones antropométricas a través de la escala de Isaac, y determinar asimetrías o desequilibrios bilaterales en las ejecuciones, comparar los niveles de movilidad y estabilidad de tren superior e inferior. Marco teórico, lo relacionamos justamente con las palabras claves sobre el FMS, la adolescencia y el fútbol. Hay bastantes investigaciones en los últimos 2 años y artículos publicados relacionados con el fútbol, no tanto con la adolescencia. No hay registro alguno sobre investigaciones de este estilo, ¿verdad? O de este campo del saber vinculado al FMS y mucho menos a la adolescencia, acá en Uruguay, ¿verdad? Por lo menos no hay registro en el momento. Bien, algunos conceptitos ahí. El modelo cuantitativo, el análisis estadístico que usamos con mi tutor, estamos avanzados en los resultados descriptivos, obviamente, y algunas correlaciones, pero estamos tratando de cerrar los últimos resultados para obtener conclusiones más precisas. La muestra de jugadores es de 92, ¿verdad? Del Club Atlético Ituzaingó, de acá del departamento de Maldonado. Yo soy de acá de Punta del Este. Y algunos procedimientos que utilizamos fue formar algunos evaluadores para poder hacer justamente una comparación interevaluador, vincularnos con el club, obtener permisos de los padres, hay formalidades, realizar una prueba piloto de 10 jugadores, y por último la recolección de datos. Acá podemos ver algunos resultados descriptivos. No hay grandes diferencias entre las diferentes categorías. Estaban divididas en 3 categorías: sub 13, sub 14, sub 15 y sub 17. Estas son las medidas antropométricas, ¿verdad? Los promedios de los perímetros, los promedios de muslos, de piernas y brazos, el índice de masa corporal, la talla y el peso. En eso sí varían de acuerdo, iban creciendo en edad, ¿verdad? De manera cronológica. Pero en cuanto a los perímetros y muslos, la gran diferencia estuvo entre la sub-17 y la sub-13. No hubieron grandes diferencias entre un hemisferio y otro, a pesar de ser predilectos, lo que sugeriría que podemos ser derechos durante toda la vida y no necesariamente tener una pierna derecha mucho más grande que la izquierda. Y después los resultados de las pruebas del FMS. La categoría que más mostró una media mucho más baja fue la sub-17. Eso nos sugiere de que en sub-13 los puntajes fueron apenas aceptables por encima de los valores mínimos, que es 14 puntos, ¿verdad? Un FMS tiene como valor mínimo 14, y en el caso de la sub-17 estuvieron apenas por encima también de los valores mínimos, pero con una desviación estándar un poco mayor. Esto también nos da como conclusión de que los patrones motores básicos incrementan sus disfunciones en la medida que avanza la carrera deportiva de un atleta. Y esto debería ser una información de calidad y de gran aporte para prestar atención. Un patrón motor básico compensatorio podría llevar a utilizar de manera ineficiente los patrones básicos, y por lo tanto realizar un patrón muy pobre. Eso podría llevar a lesiones, podría llevar a minimizar o reducir los rendimientos. La gráfica de la sentadilla, la prueba profunda, esta fue la prueba que tuvieron más distancia entre las categorías sub-13 y sub-17. Recuerden que los puntajes varían del 0 al 3. Un 0 es cuando el atleta o el jugador describe dolor al momento de realizar la prueba, y ahí se le otorga un puntaje mínimo que es 0. Después un puntaje 1,
donde realmente compensa y hay desequilibrios o desajustes. Un puntaje número 2, donde son mínimos los desequilibrios y patrones compensatorios, y un puntaje número 3 cuando realiza de manera excelente la actividad o la tarea. Lo que es la categoría sub-17 fueron los que tuvieron un puntaje relativamente menor, y eso describe que es un patrón básico, un patrón de sentadillas, un patrón de arranque, un patrón que se repite en varios deportes, ¿verdad? Y es una cuestión que nosotros deberíamos de prestar atención para poder corregir, ya sea una movilidad limitada de tobillo, una movilidad de rodilla reducida, un desajuste o una movilidad limitada también a nivel de la cadera. Esas son cuestiones que podemos corregir, una movilidad a nivel de la cintura escapular también muy limitada. Las conclusiones que podemos obtener de manera anticipada, ¿verdad? Todavía no son definidas, es que el 25% del total de los jugadores presentan carencias o desajustes en las expresiones de movilidad o de estabilidad. Es un número importante, ¿verdad? Un cuarto de los 92, es decir, 23 jugadores, tendrían mayores probabilidades de sufrir una lesión. Por eso es importante establecer medidas protectoras, más que preventivas. Preventivas viene de preventus, y eso se encarga la futurología, ¿verdad? En este caso nosotros deberíamos instalar tareas o describir programas protectores para poder prevenir esas lesiones, ¿verdad? Los patrones motores básicos de movimiento mantienen o incrementan sus disfunciones a pesar de la práctica deportiva sistemática. Eso queda de ejemplo cuando comparamos la sub-13 con la sub-17 y los puntajes se mantienen o son menores. La mayoría de los alumnos tienen problemas de movilidad y de estabilidad en general al realizar las pruebas de FMS. Algunos tienen en alguna prueba y otros en otra. Ello podría sugerir que el aumento de los índices de posibilidad, aumenten los índices de posibilidad de lesionarse musculoesqueléticamente. El fútbol no destaca asimetrías significativas entre hemisferios de los jugadores, a pesar de ser predilectos para cumplir determinadas funciones específicas como patear, cabecear, saltar, ¿verdad? O lanzar. El FMS podría aportar información valiosa al proceso de entrenamiento para valorar la aptitud funcional de los jugadores. Lo que intenta el FMS, obviamente, es establecer una plataforma de evaluación para poder, a partir de allí, ser más rigurosos y establecer evaluaciones más específicas, ¿verdad? Al aislar un patrón, nosotros podemos establecer niveles mínimos de movimiento y probablemente poder mejorar desde ese punto de partida. FMS, Functional Movement Screen, uno de los eslóganes es moverse bien para moverse seguido. Eso vendría a ser importante. La mayoría de los cuadros y los clubes del mundo están utilizando este protocolo, esta batería de evaluación. Zlatan Ibrahimovic, el Liverpool, Manchester United, la Juventus. Entonces me parece que puede ser a modo de referencia una evaluación que está a la vanguardia y que puede ser utilizado también de manera bien simple en los clubes amateurs y en los clubes profesionales del Uruguay. Esta vendría a ser la planilla utilizada, ¿verdad? Donde se miden algunos datos también, si poseen algún tipo de lesión, algún tipo de dolor. En ese caso es un criterio de exclusión para poder realizar la batería de pruebas, las 7 variables. Se evalúan las piernas, si es brazo dominante, mano dominante, y a partir de ahí comparamos los hemisferios. Y por último, los perímetros de los muslos, los brazos y las piernas derecha e izquierda. Las 7 pruebas del FMS consisten en las sentadillas profundas con brazos estirados, la estabilidad de tronco en flexión, la estabilidad, la estocada en línea, la elevación de pierna activa, Active Straight Leg Raise, movilidad de hombros, Shoulder Mobility, estabilidad rotatoria, Rotatory Stability, y la flexión de estabilidad en tronco, Trunk Stability Inflection. Formación de coevaluadores, estos son algunos registros
Matías, estamos por encima de los 15 minutos. Son videos, no tenemos mucho tiempo. Los permisos del club, los padres, permisos a los padres, los consentimientos del jugador, las reuniones con los dirigentes, las reuniones en el club, donde se describe a los chicos qué es lo que se va a hacer, donde se pide autorización a los diferentes docentes, a los diferentes entrenadores, medidas antropométricas que se llevaron a cabo, las pruebas pilotos, y por último la recolección de datos final, sub-17, sub-13, sub-14, sub-15. Bien, las competencias que adquirimos en realidad en este caso es saber o tener una idea mejor sobre las características de nuestros atletas, ¿verdad? Y a partir de ahí poder aumentar los niveles de rendimiento. Es necesario evaluar, es importante recolectar la mayor cantidad de datos, ya que reconocemos instalarnos en un paradigma de la complejidad donde son varios factores que intervienen, multifactores los que intervienen en las posibles lesiones de nuestros atletas, ya sean emocionales, metabólicos, anímicos, físicos, biológicos, etc. Nos permitiría poder establecer valores de descripción, reconocer limitaciones y pronosticar, si es posible, la aptitud funcional deportiva de nuestros atletas. Las bibliografías de referencia, ¿verdad? Gray Cook es el creador de esta batería del FMS, ¿verdad? En 2009, y a partir de ahí son varios los autores, está McGill, Michael Boyle, Gray Cook, Casamichancha, Mora, son varios autores los que empiezan a investigar sobre el FMS o el entrenamiento funcional. Bien, les dejo el mail por aquí, ¿verdad? matiasisef@hotmail.com, el que quiera conectarse o el que quiera comunicarse para que le pueda pasar información, algún documento, libros, estoy totalmente a su disposición. Espero que les haya gustado y espero el espacio de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Matías, por la presentación. Pasamos a la siguiente. Determinantes técnicos que inciden en la enseñanza del gesto del rock en rugby. Estudio de caso en divisiones infrajuveniles en la Unión Rugby de Buenos Aires. Profesores Casaus y Saluzzi. Corríjanme la pronunciación tanto del apellido como del gesto técnico, por favor. Así que, bueno, todo suyo. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias a los amigos de Uruguay, a los amigos de Colombia, de Chile que están presentes. Por supuesto, nosotros estamos en Argentina. Bueno, nuevamente. Bien, agradecer por supuesto al Instituto Superior de Educación Física y a la Universidad de la República en Uruguay, junto con Andrés, quien ha sido muy gentil en toda la previa con respecto a toda la comunicación. Celebrar este encuentro, porque que haya un encuentro internacional de investigadores, y esto lo vamos a nombrar varias veces, para nosotros primero es un desafío y luego es un compromiso, fundamentalmente porque venimos del rugby. El rugby, y como nos van a escuchar durante esta breve presentación, vamos a ser más breves que nuestros colegas, el rugby está intentando llevar a determinados ambientes académicos y ambientes de investigación, determinados conceptos, porque si bien en la actualidad hoy es el tercer deporte en convocatoria de gente, luego de los Juegos Olímpicos y luego del campeonato de fútbol, el rugby en algunos aspectos todavía tiene vacancia. Así que junto con el licenciado Darío Saluzzi, intentamos ya desde hace un tiempo hacia atrás ir acercando determinados recortes, como el que vamos a presentar hoy puntualmente. Un poco para terminar mi presentación, o un poco para completar lo que decía Andrés, nosotros
provenimos de dos instituciones distintas. O sea, la primera aclaración es que si bien mi eje es la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, el licenciado Darío Saluzzi está en el Instituto Romero Brest, que es la ciudad de Buenos Aires. Y hago esta mención porque la vida del investigador ustedes lo comparten, pero lleva muchísimo tiempo de lectura y de estudios y muchas veces solo, con lo cual poder hacerlo en pareja o incluso entre dos instituciones también sigue siendo un desafío, ¿sí? Así que vamos un poco a hablar sobre este trabajo que hace un poco referencia a los determinantes técnicos. También déjame completar, Andrés, que en realidad nosotros hablamos del rugby y del RAC, que ahora lo vamos a definir, simplemente como se hace desde Inglaterra, que es el lugar donde se inicia. No tenemos un dilema con determinadas acepciones que se hacen en algunos países, y se hace también en España con respecto a llamar al rugby rugby, o al rack rook, o al tackle. Exactamente. Bueno, vamos entonces con los determinantes técnicos, ¿sí?, que inciden en la enseñanza del RAC en el rugby, haciendo foco en un estudio de casos, en una unión donde tanto Darío como yo estamos, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, la cual hoy es la unión de rugby más grande del mundo por cantidad de clubes. En la actualidad tiene 91 clubes, y esto también presenta una importancia de poder hacer un aporte a este campo. Así que con respecto al tema del RAC, nosotros mostramos que el RAC es un gesto que en general, y esto es importante empezar a dialogar o retomarlo en las preguntas, o incluso dejarlo para futuras investigaciones nuestras o de colegas, que se genera después de otro gesto. O sea, el RAC se genera, como ustedes ven en pantalla, posteriormente a un tackle, ¿sí? El tackle en general fue tema de estudio en otra presentación, pero luego de ese tackle y de post-tackle aparece el RAC, y generalmente se da cuando uno o más jugadores de cada equipo deben estar de pie y teniendo contacto físico rodean la pelota en el suelo. En nuestro enfoque de un rugby seguro y de un rugby entendiendo que en este gesto se pueden generar algún tipo de golpes o de lesiones, les compartimos que el RAC es una técnica grupal y es considerada una formación móvil, y que la permite el reglamento de rugby infantil, al menos en la Argentina, y conocemos que todos los países de Sudamérica toman el reglamento de rugby infantil y hacen su adecuación, y está permitido a partir de los 9 años, ¿sí? Y esta situación puntual del RAC se provoca por no haber resuelto un 1 versus 1. Esto también lo queríamos un poco compartir, ya que en general no es un gesto técnico que se vaya a buscar, sino que se está generando justamente al no haber resuelto un duelo o no haber resuelto un 1 versus 1, se genera justamente el RAC. Por eso la importancia en la enseñanza, en cada uno de esta edad que nosotros estamos haciendo focos. Nosotros nos propusimos 3 objetivos, que es el que vamos a compartir con ustedes en este breve tiempo, y vamos a dejar abierto por si desean compartir el estudio completo. El primer estudio tiene que ver con identificar las voces de los entrenadores. Para nosotros es muy importante no solamente el estudio de fuentes y el estudio de otros, de distintas fuentes primarias y de fuentes secundarias, sino darle valoración a las voces de los entrenadores. En general en el rugby o es una bajada de línea o es algo que repiten algunos entrenadores porque fueron entrenados así, sino que no solamente este estudio, sino también, al menos de mi parte, en los estudios de escritura de tesis doctoral, es muy importante escuchar e identificar las voces de los entrenadores, ¿sí? Esto, insistimos, al menos en nuestro deporte, esto no era tan tradicional. Lo segundo, en la encuesta y metodología que va a presentar a continuación Darío, nosotros nos interesan 2 objetivos más. Uno es analizar las prácticas de los entrenadores en estas edades, porque insistimos, en general
tiene que ver con manuales o con libros que vienen de otras, fundamentalmente anglosajones y muy poco de Francia, pero intentamos analizar las propuestas de los entrenadores y finalmente, y también como un aporte, proponer metodologías con respecto al RAC, proponer metodologías progresivas, proponer metodologías de la situación de contacto, que ahora vamos a hablar en estas cuestiones en particular, y que además hacer un deporte seguro, un deporte en el cual los niños, en este caso, y los jóvenes también, entiendan que es un deporte donde uno puede divertirse y pasarla bien sin necesidad justamente ni de lastimarse, ni de golpearse, y que genere esto incluso el abandono del deporte. Así que en este sentido son las propuestas que nosotros hacemos con respecto a los objetivos. Darío va a continuar con respecto al tema de los antecedentes. Bien, buenos días. En cuanto a los antecedentes que nosotros tenemos y buscamos en el gesto del RAC, buscamos tener gestos seguros y correctamente realizados para evitar, en primera instancia, las cuestiones de lesiones. Todos los gestos del rugby, en la primera instancia, están regidos por las normas de seguridad por ser un deporte de contacto. Nos vamos a encontrar con los distintos determinantes técnicos de la situación del RAC entre el jugador que es tacleado, el que taclea y los que vienen a disputar la pelota. También tenemos que analizar la metodología, que sea progresiva, que sea adecuada al nivel de los jugadores, al espacio, y que también vaya de la mano con el nivel que tengan los entrenadores. Por favor, Juan, la siguiente. Entonces, uno de los pasos que hicimos fue una metodología encuesta donde consultamos a entrenadores de la Unión de Rugby de Buenos Aires de diferentes clubes ubicados en diferentes espacios geográficos. Es muy grande geográficamente la Unión de Rugby de Buenos Aires, y los consultamos sobre cuáles eran para ellos los determinantes técnicos que ayudaban a evitar las lesiones en el RAC, qué pasos metodológicos consideraban necesarios dentro del proceso de formación del jugador en esta destreza de conjunto, y también hicimos hincapié en investigar a través de la pregunta la interpretación reglamentaria de algunos aspectos del RAC, que eso nos diera una idea de cómo los entrenadores entendían situaciones donde a lo largo de los partidos nosotros veíamos que había diferencias. Juan, la próxima, por favor. Acá vemos el resultado de los determinantes técnicos que evitan las lesiones. Fíjense todas las variables que han ido apareciendo, pero la que mayor demostración ha tenido es la de la presentación de la pelota. Aclaramos que la presentación de la pelota es cuando el portador de la pelota está tacleado, ¿sí?, y no puede pasar la pelota. El reglamento lo obliga a dejarla disponible para la disputa. Eso es la presentación de la pelota. Y después, el segundo punto que mayor incidencia ha tenido en las respuestas es la postura de ingreso al RAC para disputar la pelota con el equipo contrario. Y después han ido apareciendo, como ustedes ven ahí, equilibrio, tracción, y se le ha permitido poner otros aspectos. Pero coincidimos en la presentación de la pelota y la postura como los puntos más fuertes para evitar futuras lesiones en el RAC. Juan, la próxima, por favor. Y acá, lo que hemos desarrollado en la enseñanza de los pasos metodológicos, decidimos atacar esta cuestión primero por el aspecto principal para nosotros desde una metodología, porque podríamos haber presentado una metodología de cómo debería enseñarse, pero en realidad estamos haciendo foco en la idoneidad de los entrenadores que están a cargo de la enseñanza. Y acá tenemos que hacer una salvedad, porque en el rugby y en toda Sudamérica sucede, el 95% de los entrenadores son amateurs. Es decir, no vienen del área de la educación física, no vienen del área del entrenamiento deportivo, tienen otra profesión y vienen al club a dar una mano. Entonces, muchas veces
dejamos en manos de gente que quizás no esté totalmente capacitada para entrenar una situación de contacto, como puede ser la del rack, como puede ser el scrum, como puede ser el tackle. Después, yendo puntualmente, perdón Juan, yendo puntualmente a las metodologías, un proceso de ir de lo más simple a lo más complejo, donde enseñamos las caídas y la cuestión postural. Y como vimos en una de las primeros slides, la utilización de escudos o bolsa de tackle o chocadores, como le dicen algunas personas y entrenadores, para ayudar en esa metodología a corregir posturas. Juan. Y acá uno de los últimos puntos era la interpretación reglamentaria que se da en el rack previo a la disputa. Cualquier jugador que le haga techo a la pelota, fue la pregunta, ¿qué situación se generaría? Y acá fuimos encontrando, hacer techo a la pelota, lo mostramos, es que haya por lo menos un jugador parado por arriba de la pelota entre sus piernas, como vemos en la foto de abajo. Y acá fuimos recolectando diferentes respuestas de los entrenadores que lo que hacen es darnos cuenta de la idoneidad o no de lo que están planteando. Porque las 4 respuestas, el juego continúa, no está del todo correcta, la situación de techo sobre el balón permite la disputa por esta, aunque todavía no haya rack, recién ahí está empezando a haber una respuesta correcta. Un tercer grupo propuso que esta situación genera un rack, no es respuesta correcta, y debe haber una disputa entre por lo menos un jugador de cada equipo parado sobre sus pies para que se forme un rack. Recién la 4ª respuesta es la que va marcando que es correcto la definición de rack. Ahora, todas estas 4 respuestas que encontramos se viven a diario en un partido de rugby con interpretación reglamentaria de parte de los entrenadores, que son los que enseñan a los jugadores, con lo cual incide en el proceso de formación del jugador. Juan, la próxima, vas vos ahora. Estás muteado, Juan. Bien, para ir finalizando, vamos a compartir un resumen y vamos a compartir incluso algunas posibles líneas que nosotros proponemos, pero también proponemos para otras investigaciones, fundamentalmente a partir de lo que se ha expuesto y que, bueno, como este es un corto resumen de todo el estudio, entender que la enseñanza del RAC, que como se mostró en las imágenes, tiene que ver muchísimo el tema del nivel de los jugadores y del equipo. O sea, hay que determinar si en esa enseñanza existe una iniciación, o sea, están recién acercándose al deporte, si es una cuestión de aprendizaje o básicamente una cuestión de reforzamiento. En estos últimos 5 puntos con Darío vamos a hablar de jugadores y jugadoras, si bien en general nosotros el estudio tiene que ver con jugadores varones, creemos que las nuevas líneas y fundamentalmente como el rugby femenino está teniendo una ampliación en el juego y la cantidad de jugadoras y la cantidad de entrenadoras, también entendemos que estos ítems pueden ser tomados al respecto. Justamente al respecto de jugadores y jugadoras, entendemos que hay que hacer etapas previas en el contacto. El rack no es la primera situación, sino que hay mucho trabajo previo. Al principio nombramos tackle y antes del contacto hay pérdida de vida del contacto. Y por supuesto, con respecto a cuestiones de inestabilidad o desequilibrios previos para poder llevarlo adelante. Entendemos también que debe haber una preparación corporal con ejercicios en algo que seguramente se ha retomado en las preguntas, pero con un proceso de formación. Un proceso de formación lleva mucho tiempo entender que hay que preparar al cuerpo, no solamente en aspectos de fuerza general, sino fuerza específica, incluso por puestos. Y las últimas 2 aportes, sugerencias de nuestra parte, tiene que ver con una recomendación de proponer situaciones de incertidumbre, porque en general muchas de las cuestiones que pueden ocasionar lesión justamente es al repetir un gesto y saber desde dónde va a venir el contrario. Si siempre viene del mismo lugar, el jugador se predispone para prepararse de ese lugar. Cuando proponemos situaciones de incertidumbre con toma de decisiones, que puede ser
o un 1 versus 1, o un 1 versus 2, o un 2 versus 1, o incluso un 2 versus 2, justamente esa situación de incertidumbre entendemos que también hay que tenerla en cuenta. Finalmente, aconsejamos que para todos los jugadores y todas las jugadoras se vivencien y se entrenen en todos los puestos y no importan los tamaños. Y esto, como decía Darío, al haber tantos entrenadores que son amateur, en general la práctica de los rack aparece que, bueno, quienes mejores lo hacen, vengan, háganlo, o el jugador más grande en tamaño siempre lo hace y siempre muestra el mismo, pero debemos asegurarnos, como en otras situaciones, pero fundamentalmente porque hoy estamos hablando del rack, en el rack, que todos deben vivenciar y entrenar las situaciones no solamente de generar un rack, sino de recibir también un rack. Así que compartimos la bibliografía que también, como han dicho nuestros colegas, dejamos en las redes sociales si desean recibir el trabajo completo o nos interesa mucho compartir, debatir, aprender de otros deportes y aprender de otros investigadores. Así que muchísimas gracias Darío, gracias Andrés y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias de mi parte también a todos los presentes. Continuamos. Muchísimas gracias Juan y Darío, muy interesante. Continuamos con la siguiente presentación. Efecto del programa Spike Coordination y el método de enseñanza reflexiva para optimizar el gesto de remate en jugadoras de voleibol categoría menores. Profesora Parra, de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y Universidad Libre de Colombia. Bienvenida, esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Pues quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Marcela Parra, soy licenciada en Educación Física de la Universidad Libre. Actualmente estoy realizando también la maestría en Educación Física en la Universidad Libre. Tengo una experiencia aproximadamente de 7 años como docente y entrenadora de voleibol y actualmente soy entrenadora universitaria en Colombia de 2 universidades de Ciencias de la Salud y también de la Universidad Libre de la selección masculina. Bueno, esta investigación surge como tesis de la maestría, se titula Efectividad de la propuesta Spike Coordination para optimizar el gesto de remate mediante el método de enseñanza reflexivo en jugadoras de voleibol categoría menores. Bueno, esta investigación tiene un procedimiento en donde se inicia con una observación no participante, una entrevista y también un análisis de manera diagnóstica. Luego se realiza un estudio cinemático que se cataloga como el pretest y también su análisis de manera diagnóstica. Continúa con una intervención de la propuesta llamada Spike Coordination y por último un análisis y comparación de los resultados entre el grupo experimental y el grupo control. Bueno, en la observación no participante de la entrevista se realiza, se inicia aplicando una entrevista y esa observación del proceso de enseñanza del gesto de remate se realiza a 2 clubes en Bogotá, uno en el Club Wizard Volley Team, que se cataloga como el grupo experimental, y el Club Cedro catalogado como el grupo control. En estos 2 clubes se está trabajando con la categoría menores que oscilan entre los 14 y 15 años de edad. Bueno, para el análisis de manera diagnóstica, de acuerdo a la entrevista y a la observación no participante, se percibe que en los 2 grupos el proceso de enseñanza del gesto de remate es de corte tradicional y centrado en repeticiones, como lo pueden visualizar en las imágenes. Bueno, luego se realiza el estudio cinemático catalogado como el pretest, que es esa evaluación que se realiza a cada movimiento de cada fase del gesto de remate. Les voy a compartir un video de ese estudio que se realizó a cada deportista. Bueno, este estudio se realiza mediante el software Kinovea, que facilita la evaluación precisa de cada movimiento de las 5 fases del gesto de remate, y como lo pueden observar, cada color corresponde a una fase diferente.
entendiendo así que las 5 fases del gesto de remate son la carrera aproximación, la batida, el vuelo, el golpe del balón y la caída. Bueno, en cada fase se evalúa diferentes variables de cada fase del gesto de remate. Por ejemplo, en la carrera de aproximación está la variable se inicia con el pie indicado, el número de pasos en la entrada, la longitud del paso del pie dominante. En la batida encontramos el ángulo de batida del brazo, el ángulo de flexión máxima de rodilla, el pie dominante. En el vuelo está el salto, el alcance. El golpe del balón está el ángulo del codo y el ángulo de cadera frontal, y en la caída el ángulo máximo de la rodilla del pie dominante. Entonces, en cada fase se evalúan las diferentes variables de cada fase y teniendo un punto de partida igual estándar. El igual estándar es un jugador que pues es un punto de partida de todos los datos que se van a comparar. Eso no quiere decir que si los datos no son iguales o son diferentes, no esté válido este gesto o este movimiento. Entonces los datos arrojados por el software Quinovea se registran en esta matriz. Entonces, esos son los datos del grupo experimental y esos son los datos del grupo control. Bueno, el análisis de manera diagnóstica, de acuerdo al estudio cinemático ya realizado, que es el pretest, se procede a un análisis estadístico para identificar primero si los datos son de distribución normal o no son de distribución normal, y posteriormente se verifica si existen o no diferencias significativas. Entonces, inicialmente se realiza el estadístico de Shapiro, en donde se puede evidenciar en estos dos datos, donde dice SW calculado, se identifica que los datos no son de corte normal. Posteriormente se realizó el estadístico de Matt Whitney, en donde se puede visualizar en este resultado 164, se puede evidenciar que no existen diferencias significativas. Teniendo en cuenta estos datos, se puede pues dar paso al diseño de la propuesta, ya que si hubieran diferencias significativas no se podría proceder, porque deben estar en igual de condiciones los dos grupos para poder hacer la implementación. Es importante aclarar que los instrumentos aplicados hacen parte del diagnóstico de esta investigación. Bueno, es así que el problema científico se halla en la dificultad en la coordinación dinámica del gesto, en la complejidad del aprendizaje del remate y el proceso del entrenamiento son por múltiples repeticiones, por lo cual se plantea la pregunta cómo el programa Spy Coordination puede optimizar el gesto de remate mediante el método de enseñanza reflexiva de las jugadoras de voleibol categoría menores del Club Wizard Volley Team. Bueno, los antecedentes de esta investigación, tanto el estudio de la caracterización cinemática 3D del gesto técnico de remate en jugadoras de voleibol, como el estudio de las diferencias biomecánicas de remate de voleibol en Quinovea, realizan un aporte significativo al momento de la realización del estudio cinemático del gesto de remate. Y el estudio de optimización de la técnica en atletas de élite, una aplicación del programa ICC, en el que su objetivo consiste en identificar, controlar y corregir individualmente la técnica en atletas, un estudio que alimenta al momento de la enseñanza que aborda la propuesta de Spy Coordination. El objetivo general de esta propuesta es determinar la efectividad de la implementación del programa Spy Coordination mediante el método de enseñanza reflexivo en el desarrollo del gesto de remate en las jugadoras de categoría menores del Club Wizard Volley Team, en cual los objetivos específicos está la caracterización del modelo de enseñanza de los dos clubes. El segundo es determinar el estado inicial del gesto de remate, que fue el pretest. El tercero es describir los cambios que tienen los deportistas durante la implementación de Spy Coordination. Y por último está la evaluación del estado del gesto de remate del post-test, cuáles son las diferencias que se tuvieron durante esa intervención. Es allí donde se plantean dos hipótesis. El primero, que existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto a la calidad del gesto de remate, y la hipótesis nula, que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto a la calidad del gesto de remate. Bueno, la metodología de esta investigación
La población son los dos clubes, que es el Club Luis Arbolitín y el Club Cedro. El número de deportistas son 38, el tipo de estudio es cuasi experimental, un enfoque mixto, de un alcance explicativo, el cual los instrumentos están diario de campo, la entrevista, el registro fotográfico y el análisis cinemático. Bueno, pero entonces, ¿qué es Spike Coordination? Spike Coordination es una propuesta de creación propia, el cual el objetivo general es resolver situaciones colectivas de juego aplicado en el gesto de remate, mejorando la habilidad de remate de forma coordinada y precisa acorde a la situación de juego. Donde los objetivos específicos es refinar las habilidades locomotoras y coordinativas en el componente físico requerido para la ejecución del remate. El segundo es fortalecer las capacidades perceptivo-motrices para el desarrollo efectivo del gesto de remate y por último solucionar situaciones tácticas haciendo uso de la técnica del remate. Bueno, los contenidos que se realizan dentro de este gran propuesta que es Spike Coordination se divide en 3 componentes. Entonces está el componente físico, el componente técnico y el componente táctico, en las cuales cada una se divide en diferentes contenidos, donde el componente físico están las habilidades coordinativas y la capacidad de salto, donde se divide en subtemas, por decirlo así, o contenidos en los que se realiza habilidades coordinativas de dinámica general, habilidades coordinativas de visión manual y en la capacidad de salto, la fuerza y velocidad. En la capacidad perceptivo-motrices se trabaja la orientación, la estructura de orientación espaciotemporal, lateralidad, el equilibrio y la corporalidad. Y en el componente táctico, en el gesto de remate, se realiza toda aquella resolución de problemas en situación de juego. Es decir, que se le plantea diferentes y muchas actividades para resolución de problemas en una situación real de juego. Todo esto está basado en el método de enseñanza reflexivo, que es un proceso transversal dentro del programa. Es un punto súper importante en este programa que se plantea. Bueno, eso es un plan de entrenamiento general de un club en donde Spike Coordination se centra pues, en el remate, ¿cierto? En este se va a iniciar desde la semana 6 o en el microciclo 6 hasta el microciclo 14. Esta tiene 3 etapas, en donde cada etapa se realiza 2 intervenciones por cada microciclo. Es decir, que pues cada etapa va a estar centrado se va a centrar en cada componente, pero con mayor relevancia. Por ejemplo, en la primera etapa se va a trabajar fuertemente en la parte física, posteriormente en la parte táctica y también en la parte técnica. Es así que en la segunda etapa se va a trabajar fuertemente la parte técnica, seguido de la parte física y por último la parte táctica. Y en la tercera etapa se va a trabajar fuerte en la parte táctica, seguido del componente técnico y por último el componente físico. Todo esto, como les estaba diciendo, va a estar sujeto al método de enseñanza reflexiva. Aquí hice un cuadro de comparación de lo que es un método tradicional a un método reflexivo. Entonces, en el método tradicional es un deportista pasivo, ya que pues está siempre atendiendo a todas las instrucciones que el entrenador les está diciendo. En cambio, en el método reflexivo, el deportista es el protagonista de su proceso de enseñanza o de aprendizaje. En el tradicional se ejecuta ese movimiento dominando cada paso del gesto del remate con la intención de mecanizar el movimiento y centrado en repeticiones. En el reflexivo, el deportista participa en su proceso reflexivo. En el tradicional, de lo específico va a lo global. Acá en la reflexivo permite corregir, orientar o mejorar sobre la marcha los planteamientos previos de la propia acción. Como ya lo dije, en la parte tradicional, el entrenador es el que identifica el problema en la ejecución de la técnica del deportista. En cambio, acá va de lo global a lo específico y el deportista participa en el análisis del propio desempeño. Y por último, la parte tradicional se caracteriza por un estricto control del entrenador. Acá el deportista permite optimizar una respuesta ante situaciones reales mediante la resolución de problemas.
Bueno, los recursos está, pues, bueno, los deportistas del Club Wizard Volley Team, que es el grupo experimental, con sus entrenadores, también pues los materiales que son los balones, pelotas, conos, platos, bases inestables y lazos. Bueno, la evaluación de esta propuesta de Spike Coordination se realiza una rúbrica de autoevaluación a las deportistas al finalizar cada etapa del programa para identificar cuáles son esas incidencias que se tienen en cada etapa de finalización del programa. Y por último, que es que es uno de los importantes, que es el estudio cinemático, el gesto de remate, finalizando el programa de Spike Coordination, que se catalogaría como el post-test para identificar si existen o no cambios significativos y si hay un resultado positivo de esta propuesta Spike Coordination. Bueno, quiero aclarar que esta propuesta no se ha implementado por la contingencia que actualmente estamos viviendo, entonces está en este proceso para poder hacer la implementación. Entonces los resultados esperados de esta gran investigación es determinar los cambios que se logran mediante la implementación del programa Spike Coordination para el desarrollo del gesto de remate en las jugadoras mediante el método reflexivo, dejar un aporte al voleibol en la formación para perfeccionar el gesto de remate y por último el registro de marca propia de Spike Coordination. Bueno, les comparto la bibliografía que hasta el momento hemos obtenido o que he obtenido de esta investigación. Muchas gracias por su atención. Me pueden contactar en este correo. Les agradezco por su atención. Perfecto, muchas gracias, profesora, por la exposición. Si les parece, bueno, uno de los trabajos que estaba también propuesto no puede realizarse porque los profesores no tenían disposición para presentarse, así que bueno, acá finalizan las 4 exposiciones. Si les parece, entramos en una pequeña rueda de preguntas o un pequeño debate sobre las diferentes propuestas. Como ven, el hilo un poquito conductor de la jornada viene a ser sobre todo porque son propuestas todas con fuerte base de intervención en los procesos formativos. Por tanto, me parecía que era interesante coordinar esta mesa desde este punto de vista. Bueno, ¿quieren alguien hacer alguna pregunta? Si quieren, arranco Sí, yo con Andrés. alguno. Bien, Juan. ¿Avanzar? Sí. Bien, bueno, buenos días de nuevo. Tengo dos preguntas. La primera, las voy a hacer separadas. La primera es para Soraya y Víctor y luego otra es para Matías, pero las voy a hacer separadas para que un poco podamos dialogar sobre las mismas en el caso de que Andrés esté de acuerdo. Pero la primera pregunta con respecto al primer trabajo, por supuesto celebro y agradezco compartir estos espacios de investigación siempre tan complejos, como lo dije en la presentación, yo creo que son complejos. La primera pregunta hacia Soraya y Víctor tiene que ver con respecto, ellos nombraron el tema de la inteligencia y sobre todo mi pregunta es si ustedes, o cómo han trabajado ustedes este tema o si tienen referencia bibliográfica al respecto de cómo se trabaja en edades infantiles. O sea, si bien ustedes hacen un recorte con una edad, entienden que esta toma de decisiones o aportes desde la inteligencia a cualquier práctica corporal, ¿ustedes la trabajan previamente o solamente hacen un recorte y lo estudian sobre ese recorte puntual? No sé si se entendió la pregunta. Sí, señor. Entonces, pues nosotros lo trabajamos como lo planteamos desde la propuesta, desde el test de Barón, no sé si lo conocen. Es un test que se desarrolla para, este test va de acuerdo a las edades, ¿sí? Entonces, precisamente como nosotros manejamos edades entre 7 y 10 años, la aplicación se hizo para precisamente ese tipo de edades, para que se desarrollara en las niñas que hacen la participación dentro de la propuesta.
Aquí en este test identificamos diferentes escalas de trabajo, como lo veíamos pues en nuestra presentación, ¿sí? Y estas escalas del desarrollo de la inteligencia emocional tienen que ver muchísimo con el estrés. Aquí se maneja la escala interpersonal, la intrapersonal, la adaptación y también pues el manejo del estrés. No aislamos dentro de la propuesta este manejo del estrés. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú haces cualquier tipo de actividad, tienes que tener en cuenta a tu equipo de trabajo. Tienes que tener en cuenta, pues en este caso que estamos interviniendo con los niños, tenemos que tener en cuenta que ellos están en una relación entre sí, ¿sí? Que tienen que tener un autoconocimiento, que tienen que tener también una serie de factores en donde ellos tengan una identificación de metas, claridad sobre eso, y todas las características que manejan la inteligencia emocional. Sin esta base, es muy difícil solamente trabajar estrategias que mejoren el estrés. ¿Sí? Les podemos realizar algunos ejercicios, pero quedan sueltos, quedan desligados de toda la parte que maneja la inteligencia socioemocional. Por eso, pues precisamente lo hicimos de esa manera. Víctor, no sé si quieras aportar algo al respecto. Sí, otro criterio de selección que tuvimos para escoger pues estas edades en los estudiantes y deportistas, porque uno es un club privado de gimnasia artística y la otra es una institución educativa en donde por medio de un proyecto que da el gobierno, que es el proyecto de tiempo escolar complementario, donde se infunde el deporte formativo dentro de ese horario escolar, por así decirlo. Entonces, el ciclo educativo está desarrollado por varios ciclos. Tenemos ciclo 1, que son los grados primero y segundo de la básica primaria, el ciclo 2, tercero, cuarto y quinto. Entonces, estos grupos se escogieron debido a estos ciclos también. Manejamos el ciclo 2, que está comprendido con niños de 7 a 10 años, y la propuesta de varón, la edad mínima con la que maneja el test de inteligencia emocional es desde los 7 años. Entonces, por eso planteamos estas edades. Cabe anotar que pues ese test, si desean, también les podemos dar información al respecto pues en las diapositivas, o si desean escribirnos, con muchísimo gusto. Les daremos bibliografía acerca del tema y pues estamos ahí precisamente para eso. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Andrés, si no hay otra consulta, continúo yo. No, adelante. Yo tengo varias, pero adelante, por favor, Juan. Bien, bueno, Matías, vos hiciste una referencia, en algún momento me quedó a mí la duda, porque si bien hablabas de jugadores, en un momento hablaste de estudiantes, entonces no sé si era escuelas o era club, entiendo que era clubes y que me quedó claro que era clubes, pero más allá de este comentario, vos hablaste de patrones de movimiento, coincido y de hecho te agradezco porque rápidamente cuando volvamos al estudio, esta cuestión preventiva y que vos planteás como protectora, me hace ruido y la voy a tomarla como para empezar a estudiarla y ver qué aporte podemos hacer nosotros también, pero por eso te lo agradezco y es interesante el concepto, pero vos nombraste patrones de movimiento, ¿sí? Esos patrones de movimiento, ustedes los toman dentro de los macros, solamente en el fútbol, hacen una selección y a partir de eso los trabajan, los eligen puntualmente. Si bien es una pregunta general, ¿cómo trabajan el tema de decidir qué patrones de movimiento entender, más allá de los de FMS, que sabemos que Gray Cook es netamente anglosajón o norteamericano, etcétera? Bien, Juan, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Juan, mira, los patrones de movimiento en nuestro caso están definidos por los que propone justamente Gray Cook.
Si nosotros tomamos a Berkoyansky o algunos otros autores del ámbito del rendimiento y del acondicionamiento físico, podemos encontrar otras baterías de protocolo, por ejemplo, dominantes de patrones, perdón, dominantes de cadera, dominantes de rodillas, tracciones, empujes, núcleo. Nosotros en este caso nos centramos en estos patrones de movimiento que están definidos por el FMS, que son 7 variables o 7 tareas que el autor describe. Entonces, en este caso nosotros seleccionamos el FMS no siendo específico, es inespecífico, es una batería inespecífica, porque aplica para justamente varias modalidades deportivas, no necesariamente para el fútbol. Es más, una sentadilla, una estocada o inclusive un paso de obstáculo, como puede ser elevar una pierna y avanzar en un paso. Sabemos que se repiten en varias disciplinas esos patrones. Y la idea es justamente poder detectar esas cuestiones bastante imperceptibles al ojo del entrenador o del preparador físico y bueno, poder predecir ciertos riesgos de lesiones en esos patrones de movimiento. No sé si respondí bien tu pregunta o sería cuestión de poder desarrollar un poco más. Bueno, es muy interesante, no sé si un poco esta es la propuesta de Andrés, no quiero como solamente dialogar yo, pero te comparto dos temas más como para cerrarlo. Primero, a Martín Palermo lo conozco porque es de acá de la Ciudad de La Plata y conozco toda no solamente su coordinación y palancas largas, etcétera, con lo cual conozco qué escuela iba. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando vemos un joven, no solamente está haciendo fútbol, sino que está haciendo a esas edades estudiadas otros deportes y hasta ahí va a la escuela con otro estímulo de algún docente. Entonces, a veces lo que me hace ruido en este tipo de estudios es cuando los clubes nos apropiamos de ese enfoque diciendo en este deporte este jugador hace tal cosa cuando podría estar con cuestiones que lo rodeen e incluso determinantes. Y mi propuesta para cerrar el comentario es con respecto a, porque en el rugby también nosotros tomamos el FMS con alguna escuela muy característica de la escuela Exos y de todos los que de alguna forma propusieron ese tipo de formación, con muchos instructores incluso, no solamente profes de educación física, sino instructores que replicaban el método, y eso también generó lesiones, y generó lesiones porque justamente los patrones, al ser norteamericanos y tienen una historia deportiva previa en lo motriz, ¿sí? Que en Argentina, por lo menos en Argentina, claramente eso no ocurre, y cuando me tocaba a mí dialogar sobre estas cuestiones con todavía no investigadores, pero sí profes que trabajan en el FMS, puntualmente en el rugby, se generaban algunos patrones de movimiento, ¿sí? Que no coincidían con la forma de juego. De hecho, esto en Argentina hace 10 años que eso lleva 10 años modificar justamente esos patrones. ¿A qué me refiero? Técnicas de carrera, todo eso no se trabajaba en general, y sí lo propone el método FMS, que lo conozco bastante. Así que te sugiero, y si me permitís, hasta invito a que ojalá desde Uruguay se pueda plantear un método propio, porque obviamente si bien ese jugador después va a Europa, porque has nombrado casos de jugadores exitosísimos uruguayos a Europa porque pasan por esa escuela, es preguntarnos como investigadores qué estamos formando, cómo los estamos formando para que después sean exitosos en el exterior. Disculpan lo extenso, Andrés y Matías. Muchas gracias, Juan. La verdad que es muy interesante lo que nombrás. Perdón, Andrés. Sí, sería un gran deseo de poder adecuar y generar propias evaluaciones, baterías funcionales acordes a las demandas del entorno, las demandas culturales e históricas. Es decir, este protocolo se crea para el deporte de fútbol americano, ¿verdad? Para el hockey, entonces hockey sobre hielo. Tal vez ser innovadores y poder pensar en cómo se desarrollan los deportes específicos acá en nuestra región, y a partir de ahí establecer patrones de evaluación funcional y de aptitud funcional para dichos deportes, ¿verdad? Lo que sí está claro es que hay observaciones, o se han observado en que al
algunos atletas, en este caso Palermo, se desempeñan a un gran nivel dentro del fútbol, pero muchas veces estos movimientos muy simples, entre comillas, no los pueden realizar. Y eso realmente sería una bandera roja o un llamado de atención para los entrenadores. Nada más que eso. Gracias, Juan. Bien. ¿Más preguntas por ahí? ¿Están abierto el turno de preguntas? Bueno, yo tenía un comentario para Juan y Darío. Me gustó mucho el enfoque de investigación. Creo que es un enfoque, la gente que estudia el deporte, estamos muy acostumbrados a los enfoques cuantitativos, entonces creo que la riqueza de los enfoques mixtos es súper importante. Me parece que preguntemos a los entrenadores es un debe que tenemos, que creo que se está desarrollando mucho actualmente y que es muy interesante. También plantean ahí el tema de la formación de los docentes. ¿Es una variable que ustedes están manejando en los estudios, el tema de la formación de los docentes? ¿Y cómo incide eso en los resultados que están teniendo? La pregunta. Porque mencionan que muchos son amateurs, pero quizás algunos son técnicos, otros son licenciados. ¿Están manejando esa variable? Gracias. Ha muteado, Juan. Comienzo yo un poquito porque en realidad la respuesta es sí, Andrés. En realidad es mi eje de tesis doctoral en la formación de formadores. Es una situación puntual, hay un trabajo de tesis que ustedes pueden encontrar donde dejamos constancia justamente que el rugby hoy tiene idóneos y tiene personas que no son básicamente, como decía Darío, ni siquiera profesionales. Hoy el 0,5% son profesionales, los demás son papás, son amateurs, son familiares o son simplemente voluntarios que se acercan a formar jugadores. Por eso para nosotros la variable de formar formadores de distintos aspectos. En este caso nosotros hicimos un trabajo durante esta pandemia con 300 encuestas solamente en Argentina, donde, y esto sí netamente es cuantitativo, donde el 69% de las causas de abandono, porque la causa de abandono de niños y de niñas en el rugby también es algo que nos motiva. Digo motiva porque cuando uno busca un objeto de estudio, a veces es complejo cuando no tiene tanto antecedente, y el rugby a nivel mundial de esto todavía no lo tiene. Cuando uno va haciendo como punta de lanza o ella se encuentra que no lo hay, entonces empieza a buscar colegas para aprender y para robustecerse teóricamente, ¿sí? Teóricamente. Entonces, este estudio dice que el 69% de los entrenadores encuestados, las causas de abandono tienen que ver con la formación del formador. Esto es muy importante porque además incluso pasa a ser política para los clubes y política para las uniones de rugby si entienden que formar formadores es un punto clave justamente para que crezca el deporte. Entonces, para nosotros sí es una variable la formación de formadores en distintos aspectos, porque hay enfoques desde cómo están enseñando. Yo ahora estoy trabajando en qué están enseñando, o sea, los contenidos es algo importante. Y después la evolución del contacto. El contacto es un tema también hacia adentro, en el cual Darío también hace mucha experiencia con respecto a cómo uno le da herramientas, a una persona que es amateur o incluso es profe, porque podría ser rentado, pero no conoce el rugby, y darle herramientas en el cual no haya lesionados, no haya golpes, no haya ninguna causa. Primero, que abandone el deporte y luego hasta grave, porque hemos tenido en algún momento cuestiones graves. Todo eso se está minimizando, siempre formando al formador. Por eso sí, te agradezco tu pregunta, porque a nosotros nos motiva mucho y eso implica las voces de los entrenadores, no solamente decirles qué tienen que hacer, sino ir al campo y a partir de ahí investigar qué es lo que está pasando y no solamente, como hay autores que dicen, cómo sacarse esta situación de ser investigador y ser investigado, ¿no? Nosotros provenimos de toda la vida en el rugby y para salir de eso tenemos que ir a escuchar a los entrenadores a través de encuestas, trabajos de campo, entrevistas,
etc. Así que al menos de mi parte, no sé si Darío también quiere completar algo Sí, más. yo agrego a la consulta de Andrés el siguiente contenido, porque él hablaba de, bueno, pueden ser amateur, pero pueden ser técnicos. Por lo menos en Argentina no hay un curso habilitante para ser entrenador de rugby. Así como sí tenés para ser entrenador de vóley, de básquet, de fútbol, no lo tenés en Argentina. Tenés muchos entrenadores que hacen los diferentes cursos con sus diferentes niveles de capacitación, me refiero a nivel profesional, donde vos podés tener gente universitaria como gente no universitaria y que se acercan al club a devolverlo al club todo lo que el club les dio. Entonces sus conocimientos, y muchas veces te pasa que entrenan como ellos fueron entrenados. Y afortunadamente ha ido evolucionando. Y en esto nos ha pasado a Juan y a mí. Cuando hemos empezado, yo llevo 31 temporadas como entrenador. La primera temporada entrené como me entrenaban a mí. Y los que me entrenaban a mí, me entrenaban como eran entrenados ellos. Con lo cual hubo toda una cadena de errores. Ahora, por suerte, hace ya casi desde el año 95, 92, ahí Juan se va a acordar más, que la URBA ha empezado su curso de capacitación. Pero por eso vamos a escuchar las voces de los entrenadores. Y creo que es lo que más ha cambiado en algunos aspectos en los clubes de URBA, de, bueno, a ver, ¿qué dicen los entrenadores? ¿Con qué problemas se encuentran? ¿Qué necesitan? ¿Cómo ven ellos? Y ahí va a ir cambiando un poco también el foco de enseñanza y de formación de entrenadores. Sí, me pareció muy interesante la propuesta, por ejemplo, la pregunta sobre el reglamento y la acción técnica, porque además eso es una cuestión de la evolución en el tiempo de esa propia respuesta, que va a dar un índice de cómo ha sido la formación en el tiempo y la evolución de la formación. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Es que eso, Andrés, surge de estar en las canchas sábados y domingos y darte cuenta que una cuestión reglamentaria tiene 3 o 4 interpretaciones distintas, cuando en realidad no hay una sola interpretación. Entonces, cuando los vas a escuchar a ellos, no, para mí es esto, bueno, te das cuenta que claramente algo está faltando en ese proceso de formación. El reglamento es uno, nada más, para cada uno de los deportes. Y más en un deporte de contacto como el rugby, donde en esa situación, como decía Juan, una interpretación reglamentaria distinta puede hacer que un chico se lastime. Hay lesiones que son inevitables en los deportes de contacto, pero hay un montón de lesiones evitables con buenas enseñanzas y buenos aprendizajes. Sobre ese punto nosotros, como docentes de educación física, hacemos mucho hincapié. Gracias, Darío. Estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Bueno, gracias. Tengo otra pregunta para Marcela. Marcela. La pregunta que tengo en tu propuesta, que me parece muy amplia, ¿no? Me parece una propuesta con bastantes factores de intervención. La pregunta sería, ¿cómo relacionas en la propuesta que estás haciendo los aspectos técnicos que estás midiendo en los test iniciales, por ejemplo, siendo muy riguroso en la medición técnica inicial, con los aspectos de toma de decisión en el juego, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la toma de decisión en la ejecución técnica del remate y de los factores perceptivos que influyen en esa toma de decisión. ¿Cómo haces esa relación en la propuesta? Sí, claro, pues comparto bastante con lo que dice el profesor Darío, que generalmente se entrena como me entrenaron, entonces trato de implementar lo que aprendí y lo que me enseñaron. En esa técnica de enseñar, que es como la técnica o la tradicional, que no a solo instrucciones a cómo aprender una sola técnica. Entonces, nunca nos enseñaron a tomar esas decisiones
en esa técnica, al ejecutar esa técnica. Entonces, la relación que yo le hago con la implementación de Spike Coordination o esa contribución es poder que ese deportista no solamente haga la técnica, sino que mediante actividades, mediante muchos ejercicios de resolución de problemas con la técnica, yo pueda resolver una situación real de juego. Si me ponen un bloqueo doble, dónde lo puedo atacar o qué puedo realizar, tener esa conciencia de realizar ese gesto, no solamente por realizarlo, que es lo que yo siempre le he dado un poquito duro a esa técnica tradicional, que es solo el hacer y hacer y hacer y hacer, pero no puedo tener esa amplitud de esa resolución de un problema o de esos tipos de momentos que me da un partido. No solamente con el bloque, sino si me dan un balón muy malo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ejecutar? Esa manera de poder resolver y tomar esa decisión para resolver ese problema. Entonces, esa contribución que yo le hago de Spike Coordination es poder tener conciencia no solo del movimiento, sino también sobre la acción. Esas preguntas, esa toma de conciencia lo haces mediante las preguntas en el momento, mediante un periodo de reflexión final. ¿Cómo se implementa en la práctica? Sí, el proceso de reflexión es transversal, no solamente es que el estudiante identifique, reflexione, sino que también es también el entrenador. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Piensas que así lo estás haciendo bien? Trata de hacerlo de esta manera que de pronto te puede funcionar. Tratar de esa retroalimentación también del entrenador. Claramente, es fundamental que el deportista identifique, bueno, no creo que no lo dije, pero al iniciar Spike Coordination, a cada deportista se le muestra ese video, su gesto inicial, de cómo está haciendo el gesto y que ella pueda identificar cuáles son los errores, identificar cuáles le hace falta para poder tener ese movimiento o ese gesto adecuado. Claro está que también está en esa ejecución para la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, está que el deportista pueda identificar y pueda reflexionar y sea consciente de lo que está realizando. En esa autoevaluación, en esa rúbrica de autoevaluación que se realiza a finalizar cada etapa de Spike Coordination, lo que se pretende es que el deportista, si puede identificar que ha progresado, si puede identificar que de pronto también puede pasar que haya un retroceso, entonces con eso podemos identificar cuáles son las incidencias que tiene no solamente el deportista, sino también el grupo en general. Entonces, lo que se pretende es que en el proceso de reflexión no solamente sea en un punto, sino también sea un proceso transversal durante toda la intervención de Spike Coordination, que no solamente lo tiene el deportista, sino también el entrenador. Perfecta, gracias Marcela. Yo por mi parte tengo una última pregunta que sí me gustaría hacérsela a Soraya y Víctor sobre un tema, ¿cuál es la duración de la intervención sobre un factor, de los múltiples factores que ustedes también pusieron sobre la mesa? ¿Cuál es el tiempo de duración de cada factor que trabajan, que es una sesión, un día, y cómo la relacionan entre ellos, si trabajan durante varios días? ¿Se entiende? Okay. Bueno, nosotros desarrollamos 17 sesiones, ¿cierto? Dentro de las 17 sesiones se trabaja uno de los factores de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, inicialmente pues se trabaja, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal durante 5 sesiones. Luego, en esa inteligencia intrapersonal influyen 5 factores. En cada sesión, en una sesión trabajamos la autoconciencia emocional, en la siguiente la autoestima, en la siguiente la autoactualización, luego procesos de asertividad y por último la independencia.
¿sí? Luego, en las siguientes sesiones, en las siguientes otras 3 sesiones, nos enfocamos en la inteligencia interpersonal. Aquí manejamos también actividades en donde se trabajan la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. Y a continuación pues trabajamos otras 3 sesiones en donde está el trabajo con adaptación a esos momentos en los que ellos necesitan, a veces los deportistas o los niños no tienen una solución de problemas práctica, ¿sí? Entonces trabajamos sobre esa solución de problemas, trabajamos sobre comprobación de la realidad y la flexibilidad que deben tener durante esos momentos en los que, en el caso de las niñas que trabajan en clubes, se presentan pues en las competiciones, cómo esos espacios cambian, cómo no es lo mismo entrenar en su gimnasio a enfrentarse a diferentes acciones que se generan en la competencia. Igual en la parte ya en lo que son los niños que trabajan en colegios, también para su vida, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que nosotros no estamos trabajando solamente para el deporte como tal, es que sí lo vamos a mejorar, claro que sí, pero como les comentábamos anteriormente, lo que necesitamos es ahorita enfocarnos en generar seres plenos y seguros, ¿sí? Y también, pues todo esto desarrollado ¿para qué? Para el manejo del estrés. Entonces, generar acciones en donde haya tolerancia al estrés y control de esos impulsos en los que a veces los niños no son conscientes de sus acciones, no son conscientes de ninguna de las cosas que están desarrollando durante su práctica, ¿sí? Entonces, pues lo hicimos de esa manera a través de las 17 sesiones. No sé si respondí. Sí, sí. también teniendo en cuenta lo de la duración que tú dices de lo de las sesiones, las clases que nosotros tenemos tanto en el colegio como en el club son de promedio de 2 horas. Las sesiones que nosotros planteamos están planteadas para alrededor de media hora. Dependiendo de la actividad, pueden estar en la fase inicial, fase central o en la fase final. Entonces, están planteadas más o menos para media hora de esas 2 horas de entrenamiento que los niños tienen en sus clases. Digamos que durante las aplicaciones que se pueden realizar, siempre lo que les decía es muy importante que como entrenador no solamente se enfoque en la práctica continua y técnica del ejercicio. Entonces, lo que se hace inicialmente, como les comentaba, pues se hizo un test, hay un test o una cascada de metas, entonces se le dice al niño, vamos a desarrollar esa cascada de metas para que sea consciente pues de cuáles son sus metas como deportista o como estudiante, qué se va a hacer en la clase, cuál es el objetivo, ¿sí? Cómo se va a ir desarrollando esa meta y las actividades. Entonces, se hace la actividad, se les indica que la meta va a ser, por ejemplo, hacer su parada de manos con una muy buena postura. Entonces, ese gesto se va a realizar por grupos, donde incluimos pues varios niños, no solamente uno. A partir de ahí, después de realizar esa actividad, se hace una socialización de cómo se sintieron, qué experimentaron, qué sintieron en su cuerpo, cómo lo desarrollaron con su compañero, fueron capaces de realizar la meta, el logro, ¿sí? Y se hace ese tipo de reflexiones. Son reflexiones muy cortas, pero que nos van a aportar muchísimo para generar en ellos esa seguridad que tanto vemos que realmente aquí en los procesos de gimnasia se notan. Y creo que es en todos los deportes. Uno puede tener un deportista muy bueno, ¿sí? Pero en el momento de competir, esos factores externos que se encuentran, el público, los padres de familia, la gente y todos estos cambios generan en ellos ese no control
de su estrés, ese no control de sus acciones. Entonces, precisamente intervenimos de esa manera para poder generar espacios en donde cuando se lleguen a momentos que tengan que enfrentar cierto tipo de situaciones, puedan tener esas herramientas y ser capaces de solucionar ese tipo de problemas sin que vayan a afectar su rendimiento o las acciones que vayan a tomar. Otro aspecto importante ahí para finalizar la idea es el clima motivacional, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos mediante la estrategia Target, el clima motivacional es de vital importancia en el tiempo de las actividades. Nosotros planteamos unas actividades por 10 minutos, otras por 15 minutos, pero si vemos que una actividad es del disfrute del niño, que se están divirtiendo, que están gozando, que están aprendiendo mucho de esa actividad, pues nosotros como docentes pues aprovechamos esto para que los chicos se motiven en la práctica de la gimnasia, alargando los tiempos de esta actividad. Y por el contrario, si vemos que una actividad está matando la clase, por así decirlo, que los chicos se están aburriendo, que no hay un progreso, entonces de una vez, cambiamos la actividad y procedemos a la siguiente actividad. Quería por último, qué pena, aportar algo y creo que comparto mucho lo que dice Juan y Darío respecto a que precisamente tenemos el mismo inconveniente aquí en Colombia, ¿no? Y creo que a nivel deportivo, las prácticas se hacen regularmente, pero las capacitaciones que se tienen para los entrenadores o los profesores no son las suficientes. Es decir, que este tipo de actividades y desarrollo socioemocional no es muy tenido en cuenta, como les mostrábamos, ¿sí? Siempre nos centramos es en la parte motriz. Usted tiene que hacer, haga 1000, haga 2000, tú puedes, sí, 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 y no nos centramos en desarrollar esa parte socioemocional, que es un factor supremamente importante para poder generar deportistas que no deserten, porque ese es el problema, que ellos desertan al sentirse ya que ya no pueden más y ya no quieren saber nada más del deporte. Bueno, muchísimas gracias, Soraya, Víctor. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera mesa de las 8 de la mañana, ya están entrando los compañeros de las 10. Bueno, quisiera agradecerles mucho la presencia, muchísimo las comunicaciones y, bueno, nada, cerrar acá ha sido muy, muy interesante. Les invito a seguir con el siguiente grupo, los que quieran continuar con nosotros, y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, para Andrés, todos. muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao.